concentrarnos en aquel que se merece toda nuestra concentración. Amén. Vamos a tener una lectura en el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos del 18 al 20. Miqueas 7, del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. No sale en la pantalla. Bueno, repito el 19. El 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aquí el profeta está hablando al remanente de Israel, está hablando de que la situación que el pueblo de Israel estaba pasando en ese momento iba a pasar, no iba a ser una situación eterna, y habla del perdón de pecados. A veces no tenemos una conciencia plena de lo que es ese perdón de pecados. El viernes estábamos en la cárcel y afortunadamente vino mucha gente nueva y pudimos hablar con ellos, abrieron su corazón, sin contar exactamente lo que habían hecho. Sí que decían que habían muchas cosas de las que se sentían culpables y en las que eran incapaces de sentir el perdón de Dios. Entonces les estuvimos hablando acerca de que el perdón de Dios no mira el pecado, va más allá. Lo que mira es el arrepentimiento. No hay pecado que no perdone el Señor. Él dice en este texto que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él lo dice y es una realidad, pero a veces nosotros no lo creemos y vivimos con esa culpa, con una culpa que no nos corresponde tener. El Señor solo pide arrepentimiento por nuestra parte. Lógicamente el arrepentimiento implica no volverlo a hacer. El arrepentimiento habla de reconocer que está mal lo que hacemos y no volverlo a hacer, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento completo. Y tratábamos de hacérselo entender. Y veíamos arrepentimiento en ellos, porque se emocionaban incluso al decir lo que estaban viviendo. Pero entonces veíamos que lo que les faltaba era la fe de creer en ese perdón de Dios. Ellos estaban arrepentidos de lo que habían hecho, no querían volverlo a hacer. Sin embargo, no creían en el perdón. Decían que lo que ellos habían hecho no tenía perdón. A veces nos cuesta comprender las cosas de fe. Esta mañana hemos estado hablando de los héroes de la fe. Nos cuesta comprender los asuntos de la fe, porque la fe es creer lo que no se ve, es creer lo que el Señor enseña en su palabra. Y a veces no es fácil, ¿verdad? A veces no es fácil. Miramos con nuestros ojos, vemos lo que hemos hecho y no nos perdonamos a nosotros mismos, pero el Señor nos dice que si nos arrepentimos, todos esos pecados están echados en el fondo del mar y el Señor no se acuerda más de ellos. Os cuento esto para que oremos por los presos, oremos por todas estas personas que tienen este problema, que no se perdonan a sí mismos. Incluso si hay alguien entre nosotros que no se ha perdonado a sí mismo, quiero que sepas que el Señor sí te ha perdonado, solo falta que te perdones tú. Y a este Dios perdonador, a este Dios que no tiene en cuenta
nuestras debilidades, que sin mirar lo que hacíamos, vino a la tierra a salvarnos, es al que le vamos a rendir culto en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos para rendirte ese culto que solo tú mereces, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Dios mío. Nos rendimos ante ti y te decimos una vez más que aquí estamos para lo que tú desees, Señor. Toma el control de esta reunión, Señor, porque para ti lo hacemos. Dirige la alabanza, dirige la predicación, Señor, y recíbelo todo como una ofrenda agradable a ti, Señor. No permitas que nos distraigamos y ayúdanos, Señor, a retener las enseñanzas que tú tienes para nosotros en el día de hoy, Señor, y ayúdanos a ponerlas en práctica con nuestro prójimo, con nuestros semejantes, Señor. Recibe ahora toda la alabanza porque tú eres el único merecedor de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Primero, buenos días a aquellos que no hemos visto, no nos hemos saludado al principio. Buenos días a todos. ¿Tenéis frío? ¿No? Ah, qué bien. Pues entonces podemos sacar las manos de los bolsillos, ¿sí o no? Porque vamos con la primera canción también usarla para alabar al Señor. Con todo nuestro ser, dice la palabra, debemos alabarle. Con todo lo que somos debemos alabarle. Amén. Pues así debe ser nuestras vidas en todo tiempo, no solamente en este momento, pero siempre, siempre alabar al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras vidas. Dar un abrazo ahí, así nos movemos un poquito, así nos soltamos un poquito. Dar un abrazo a tu hermano que está ahí a tu lado y así soltamos un poco, nos movemos un poquito. Eso, no pasa nada. Sal de tu sitio y ves a tu hermano, a aquellos que no has saludado. Eso. Y las palmas. Send
En la carta a los romanos, Pablo habla de muchísimas cosas. Es una carta muy profunda, ¿no? Teológicamente, porque ella explica, da sentido, da importancia y nos hace recordar todo lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Nos hace recordar lo que eso representa para nosotros. Nuestra justificación, nuestra salvación, nuestra redención, nuestro rescate. Todo eso fue gracias o gracia de Dios a través de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo has hecho? Bueno, porque soy guapo, que no lo soy. Porque yo hago muchas cosas para Él. Porque yo digo palabras bonitas y palabras de la Biblia. Capítulo 11 del versículo 36 dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. No es por mí, no es por ser eso, por hacer aquello, o por tener, o por ser capaz. No. Nos ha dado vida, nos ha rescatado, nos ha justificado, nos ha dado redención, nos ha dado salvación a través de Cristo para Él. Termina así el versículo: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea siempre la gloria. A ser Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, sus perfecciones y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria
nuestras vidas, que yo ya la he tomado, no sé si tú también lo has hecho, de dar a Él tu vida y vivir para Él, por medio de Él, para su gloria, para que su gloria sea manifiesta en tu vida. O tal vez nosotros, que ya un día hemos hecho eso, hemos dado nuestras vidas a Él, pero a lo mejor hoy no estamos viviendo para Él y por medio de Él. Lo que Dios espera de nosotros es un cambio de vida, y es esto lo que Él hace en nosotros. Cuando Cristo hace morada en nuestro corazón, en nuestras vidas, a partir de este entonces debemos de vivir todo para Él, dar todo para Él. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que conquistamos, todo lo que no conquistamos, las victorias, las luchas, todo es para Él, por medio de Él. Tal vez es el momento de una reconciliación con Dios y decir eso a Él. Este Dios de toda gloria, que nos ha dado toda su gracia a través de Cristo Jesús. Porque hoy podemos vivir para ti, Dios. No tenemos nada que ofrecernos. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, a ser fieles. Lo único que podemos hacer, Señor, es darte las gracias, Dios, cada día. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Señor, gracias mi Señor.
hecho por nosotros, Gracias, Señor. mi Señor. Gracias, Señor, por tu herida, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gracias por las luchas, Señor, por las victorias que nos has dado, Señor Jesús. Sabemos que tú eres un Dios bueno, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Obrigado, Jesus, por nossa vida. Ahora tenemos la oportunidad de dar las gracias al Señor porque Él nos hace prosperar. Amén. ¿Nos haces prosperar o no? Sí. Y lo que vamos a hacer ahora es darle las gracias a través de nuestros diezmos y ofrendas. Como siempre decimos, eso forma parte del culto al Señor. Entonces tiene que partir de tu corazón, ¿vale? Tiene que ser con alegría. Dar las gracias al Señor por aquello que Él nos hace prosperar. Dar una parte para nuestro ministerio aquí, para nuestra iglesia, para el mantenimiento de la obra y también como obediencia a nuestro Dios. ¿Ok? Entonces mientras cantamos podemos salir ahí de nuestro lugar y traer aquí al cesto nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Sea, Señor, un tiempo agradable, Señor, a ti. Nuestra alabanza, nuestro culto y también
lo que hemos hecho ahora, nuestros diezmos y ofrendas. Danos sabiduría, Señor, en todo tiempo para administrar, Señor, lo que el Señor nos tiene regalado cada día, lo que nos hace prosperar cada día, Señor. Danos, Señor, un corazón alegre en ofrendar, Señor, en diezmar, tanto aquí como también en de otras maneras, Señor, en comisiones con personas que necesitan a nuestro alrededor. Para eso nos hace prosperar, Señor. Danos un corazón alegre y que sea, Señor, suficiente todo lo que traemos aquí para el mantenimiento, Señor, de la obra que implica Picasen. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Sigue con nosotros en el nombre santo de Jesús. Amén. Antes de pasar, solo registrar y agradecer al Julio, que es nuestro hermano de Torrente, que siempre que puede estar aquí con nosotros. A lo mejor alguno lo ha visto ahí y dice, ¿este quién es? Siempre que puede está con nosotros, y también aquellos que nos visitan, como la familia nuestra, principalmente de Grace, tiene su sangre, pero es mi familia también, su hermano Rafael, su mujer Alessandra y su pequeña hija Rafaela. ¿Alguien más que es la primera vez? Primera vez, muy bien. ¿Cómo te llamas? Nazaret. Sea muy bienvenida también, ¿vale? Es una alegría. Qué bien. Brasileña también, muy bien. Ok. Muy bien. Los niños van saliendo a la clase. Y después de este tiempo precioso de alabanza, vamos a dar paso a la palabra. Como sabéis, estamos enseñando sobre Colosenses. Hoy Wellington concluirá el capítulo 1, después continuará Yesley con el capítulo 2 y concluiré yo la carta con los capítulos 3 y 4. De modo que adelante con tu conclusión. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, yo un poco sin palabras, ¿no? Después de un tiempo desde que tuvimos de alabar al Señor, ¿no? De darle las gracias. No sé a vosotros, pero a mí a veces me quedo extasiado, sin palabras. Cuando nos ponemos en adoración al Dios que creó todas las cosas y Él que sostiene todas las cosas, y aquel que cuida de detalles tan mínimos y detalles tan grandiosos. A veces no nos damos cuenta que este mismo Dios es tan maravilloso y tan accesible. Nos dio y nos da el permiso, aunque no merezcamos, aunque no merecemos nada y nunca lo mereceremos. Ese Dios nos da el acceso para que podamos alabarle, adorarle, darle las gracias. Y aunque hablásemos todos los idiomas del mundo, ¿no? Y aunque pudiésemos decírselo, gracias, obrigado, thank you, xexé, trimacasi, todas las lenguas que tú sepas. Gracias, ¿no? Como en valenciano. Aún sería poco. Aún sería imposible realmente comunicar, expresar la gratitud que le debemos, que le es debida, que Él lo merece. Entonces, qué momento precioso estuvimos esta mañana en poder, de una manera tan libre, de una manera tan especial, poder hacerlo y hacerlo en comunidad. Eso me hizo acordar y me caí un poco de lágrimas mientras me acordaba de los hermanos de la iglesia perseguida, o del tiempo que estuve viviendo en países que no pude tener esa experiencia
en países como Indonesia o mismo China, donde estuve hasta poco tiempo, cuánto deseaba, cuánto me echaba de menos tener un momento así como este que tuvimos hoy. Y a veces no valoramos estos momentos que tenemos en comunidad, de alabanza comunitaria, de tener a alguien con micrófono, con sonido, un ambiente donde podemos expresar lo que sentimos con libertad, en alta voz. Y saber que hay hermanos y hermanas que no lo pueden hacerlo, a veces le agradezco, pero al mismo tiempo me pongo como, Señor, ser con ellos y con ellas, esos hermanos y hermanas que quizás en estos momentos no pueden alabarte, no pueden cantarte a ti porque no hay cómo, no hay dónde. No hay gente que les pueda anunciar. No serán como los colosenses que tuvieron Epafras, a quien mismo delante de la persecución regresó a su tierra y predicó el evangelio a los hermanos en Colosas. O el mismo Pablo, que mismo en cárcel compuso este himno que vamos a seguir leyendo en capítulo 1, y hemos parado en él porque no tuvimos el tiempo el domingo pasado para terminarlo. Estamos en Colosenses capítulo 1 y paramos en el versículo 17, ¿no? Y vamos a seguir desde ahí. Ya le expliqué que esto era un himno de alabanza que Pablo empieza desde el versículo 3 y va hasta el versículo 23. Pablo estaba comenzando esta carta o esta epístola, como lo llamamos, y comienza con una salutación y después ya va para este himno, el himno cristológico, el himno que pone a Jesús, que le da a Jesús la primacía o la supremacía, que le da a Jesús el lugar que le es debido. Entonces, ya le expliqué la semana pasada que Pablo quiso decir cuando dijo que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es Dios. Jesús es 100% Dios. Y también al mismo tiempo es 100% hombre. Había en aquella iglesia, en aquel momento, una creencia de que Jesús no podía ser Dios 100%, porque Él era hombre. ¿Cómo es que un hombre tiene autoridad para crear el universo? Entonces, Pablo, cuando escribe esta carta, está tratando de traer este tema, presentando y sobre todo respondiendo a esta filosofía engañosa que había ahí en la iglesia o en esta zona de Colosas. Entonces Pablo presenta a Jesús usando paralelo entre Dios y Jesús. Hemos hablado que el primero hecho, la primera acción de Dios al crear fue traer luz. Jesús nos transportó de las tinieblas hacia su luz, hacia su reino, y su reino es un reino de luz. Hemos visto eso la semana pasada. Y después hemos hablado que Él creó todas las cosas que vemos y aquellas que no podemos ver. Las vemos y las cosas que no vemos. Y todo el poder, toda potestad, cosas que no sabemos, todas están sumisas. Todas están bajo la autoridad, bajo el poder, bajo el reino y el dominio, el imperio, como hemos cantado. Están bajo el imperio de Jesús. Y eso era algo que estaba tratando de presentar este Jesús que cambió la naturaleza de todas las cosas.
Porque pensemos juntos. Nosotros sabemos que ya nacimos con culpa. Ya hemos nacido con el pecado, ¿sí? Si mira cómo es un niño, hasta los niños pequeños ya hoy tienen un temperamento, tienen un carácter poco fuerte. ¿De dónde viene este carácter fuerte? Incluso hay niños que pueden mentir. ¿Dónde lo aprenden? Quizás sea algo, una herencia ahí que tenemos en nuestro ADN. No, una herencia mala, una herencia del pecado, de la caída de Adán. Y pues estamos ahí en tinieblas, todos, hasta que Dios, a través de Jesús, por iniciativa suya, nos rescate, nos transporte desde las tinieblas. Y este paralelo que Pablo hace, tinieblas, desconocimiento o ignorancia, y luz, conocimiento. ¿Vale? Y a mí me llama la atención que hoy día quizás somos la generación del mundo que más tenemos información. Hay un paralelo distinto. Hay una diferencia entre información y conocimiento. ¿Sí? ¿Están conmigo? Hay una diferencia entre información y conocimiento. Cuando yo era niño, a veces en mi país había un grupo de personas que pasaban vendiendo de casa en casa unos libros, unas enciclopedias. Y lo más guay que uno podía tener era como exhibir, mira cómo soy inteligente, tengo esta colección de enciclopedias, Barça y otras ahí. Y era todo, ¿no? Si querías saber cualquier tema, cualquier asunto, pues buscabas ahí en esas enciclopedias. Esto era información igual conocimiento. Bueno, lo triste es que información no es igual que conocimiento. Y conocimiento tampoco es igual sabiduría. Y hemos visto también a través de este capítulo 1, estoy tratando de hacer un resumen del capítulo 1 antes que entremos aquí, ¿vale? Hemos visto cuando Pablo ora pidiendo que a ellos les sea dado el conocimiento y sabiduría. Y cuando hacemos este paralelo con la verdad bíblica, que el conocimiento, que el principio del conocimiento o el principio de la sabiduría es que es el temor al Señor, como escribe Salomón en Proverbios. Entonces Pablo está tratando de presentar a Jesús para este conocimiento, para combatir una filosofía que había en este entonces, que era el gnosticismo, que tiene la misma raíz de la palabra conocimiento. Entonces Pablo está combatiendo esta herejía, esta falsa enseñanza que había en la iglesia, porque ahí había, como hoy, información. Hoy cualquier niño, cualquier persona puede hacer un clic en una pantalla y se le abre el mundo. ¿Sí? Tú quieres saber cualquier asunto, vete a Wikipedia. Hay todo. Esto no quiere decir que tú eres inteligente o que tú eres sabio. Puedes tener mucha información, pero el hecho que tengas mucha información no te hace sabio y tampoco te hace inteligente. No nos hace a ninguno de nosotros. Solamente tenemos más acceso a información. Y también eso es un hecho triste, que en estos días estamos viendo tanta gente enferma de la mente, del corazón, de tantas cosas, porque al hecho que tenemos tanta información nos quedamos muy apurados, queremos todo con mucha prisa, con mucha velocidad, con mucha rapidez, y eso nos lleva a un agotamiento, porque tenemos mucha información todo el tiempo. Todo momento hay ventanas que se abren en nuestras pantallas, en nuestros móviles. Todo el tiempo hay mensajes que te entran. Estamos siempre como con la mente
como volando, o entonces siempre alertas que nos va a entrar algo, que nos falta alguna cosa. Estamos siempre pendientes. Y a esta iglesia de Colosas estaba más o menos igual. Estaban con la creencia que les faltaba algo. Que solamente el escuchar el evangelio no era algo suficiente. Entonces ellos tenían ahí que conocer algo más misterioso, algo más grande, algo más poderoso, algo más triunfal, algo más que tenía que ver con un ángel más poderoso, con milagros, con curas, con creencias ajenas. Entonces buscaban culto a los ángeles. Entonces buscaban culto en otros poderes. Querían conocer los misterios. Y para ello, pues, mezclaban la imagen de Jesús con cualquier ángel poderoso. O como solamente alguien que podía hacer milagros. Entonces, cuando Pablo viene con este himno, les presenta quién es Jesús de veras. ¿Quién es Jesús en verdad? ¿Quién es Jesús y qué hizo Jesús y qué hace Jesús? ¿Y dónde está Jesús? ¿Cuál era y cuál es el lugar debido a Jesús? Entonces Pablo presenta este Jesús que creó todas las cosas, que domina todas las cosas, que todo es por Él, todo es para Él, y todo lo que hay, lo que hubo, lo que va a haber, todo lo que existe, todo es para Él. Y eso cambia porque está presentando en este contexto diciendo, mira, ya habéis oído el evangelio, no necesitáis nada más, porque todo lo que necesitáis está en Jesús. Entonces Pablo sigue presentando en este himno, y fue donde paramos, esta presentación maravillosa de Pablo sobre Jesús. Y cuando Pablo está presentando, y hemos parado en el versículo 17, y dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que hay subsiste, solo puede existir por su conocimiento, por su permiso. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Bueno, aquí hay comillas o hay un paréntesis que quiero abrir. Este símbolo, este lenguaje de cuerpo, de organismo, Pablo ya lo había utilizado en otras cartas. Ya les dije que la carta hermana de Colosenses, una carta para leerse, entender un poquito más o profundizar un poquito más, es la carta de Efesios. Si miramos Efesios, pues vemos ya este paralelo que Pablo hace del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero es la primera vez que aparece en este paralelo, porque Pablo hasta entonces presenta el cuerpo, pero no presenta la cabeza. Es la primera vez que Pablo completa la analogía del cuerpo y le pone a Jesús este tema o esta autoridad de cabeza. Ahí se va algo que muchas veces tenemos que refutar a ciertos grupos de cristianos que le ponen autoridad máxima a personas, a hombres, diciendo que esta es la autoridad máxima de la iglesia, que el apóstol fulano de tal es la autoridad máxima, o que el papa es la autoridad de la iglesia. No. La autoridad máxima y la cabeza máxima de la iglesia no es ningún pastor, apóstol, obispo, papa, quien sea. La autoridad máxima de la iglesia es Jesús. ¿Por qué? Porque Él dio su sangre por ella. Porque Él la compró y pagó.
con alto precio. Bueno, y la iglesia es algo muy importante. Dios creó el mundo, ¿no? Estoy haciendo este paralelo entre Dios y Jesús, ¿vale? Tratando de entender lo que Pablo ha escrito. Entonces, Dios creó el mundo, Dios creó la luz. Jesús creó la nueva creación que se manifiesta, que se presenta ¿dónde? En la iglesia. Tú y yo estábamos en tinieblas. Jesús nos trajo para su reino. Y demostramos su reino ¿dónde? ¿A través de qué? A través de su iglesia. Aquellos quien Dios llama de nueva creación son aquellos que conocen y reconocen el sacrificio de Cristo. A estos Pablo llama y Dios llama de nueva creación. Miramos eso en 2 de Corintios 5, 17. ¿Se me puede abrir, por favor? 2 de Corintios 5, 17. ¿Puedes meter en la pantalla, por favor? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La NBI, otra versión, dice: todo aquel que está en Cristo es nueva creación. O sea, aquellos que están en Cristo son criaturas nuevas. Hacen parte de este paralelo de la nueva creación que está en Dios, en Jesús, escondida en Jesús. El reino de Dios se manifiesta al mundo a través de su iglesia. Entonces, tú y yo somos nueva creación. Estábamos en tinieblas y Dios, por el poder de su palabra, dijo: haya luz, hubo luz. Tú y yo estábamos en el pecado, en tinieblas, y Dios dijo: haya luz, y nos transportó de las tinieblas a su reino del Hijo de su amor, y nos hizo parte de la nueva creación. Esta creación que se manifestará al mundo para que todo el mundo crea, para que la luz de Dios, para que la gloria, la Shekinah de Dios cubra la tierra como las aguas cubren al mar. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces Pablo sigue diciendo: el cuerpo que es la iglesia, él que es el principio. Y aquí podemos ver que tanto Pablo como Juan, ya hemos visto la semana pasada cuando yo les comentaba de Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el verbo. O si miramos en Génesis capítulo 1 versículo 1, bueno, primera lección de escuela bíblica dominical es que aprendes a memorizar este versículo. ¿Cuál es el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra era sin forma y vacía, ¿no? Ese está en Génesis 1:1. En el principio, aquí está la misma palabra. Él es el principio. La palabra que en hebreo es Bereshit, el comienzo, el primero, aquel que tiene la autoridad porque vino antes. El que tiene el derecho de la primogenitura, el primogénito. Aquí está, Pablo le explica un poquito más, ¿no? El primogénito de entre los muertos. Aquí podemos pensar, bueno, Jesús no ha sido el primer que ha resucitado. Puedes pensar así, ¿no? ¿Y qué pasa con Lázaro, por ejemplo? Que estaba muerto y después de 4 días, ya, a veces hasta cantamos aquí esta música de Lázaro, ¿no?
Y después de 4 días el Señor le llama, quítale la roca, quítale la piedra y Lázaro sale de su tumba. Bueno, esto no era resurrección. Esto era sobrevida o un tiempo extra de vida. ¿Por qué? Porque Lázaro y los otros que han resucitado, y incluso me acuerdo que cuando era más jovencillo y leía la Biblia, que leía el pasaje de la resurrección de Cristo, que cuando hubo este estruendo y los muertos resucitaron. No, incluso, no sé si imagináis, yo me imagino las escenas cuando leo la Biblia. Siempre estoy leyendo y estoy imaginando las escenas que sucedió. Y me pongo a pensar, mira, que cuando Jesús resucitó, vino también otros muertos con él. Como un escenario un poco de Walking Dead, algo así, ¿no? Pero esta gente murió después. Esta gente ha muerto. Esta gente otra vez conoció la muerte. Lo que ganaron fue un tiempito de vida extra. No, un tiempito más de vida. Lo que Jesús le dio a Lázaro fue un tiempito más de vida. Pues disfruta más de tu familia, de tus hermanas y de tus compañeros. Porque pobre Lázaro ha vuelto a morir otra vez. Y cuando pensamos en Jesús, Él de veras venció de una vez por todas la muerte. Él no volverá jamás, nunca más. Y esta misma promesa tenemos nosotros, que vencimos la muerte, que la muerte ya no es más un desafío, que la muerte ya no es un obstáculo, que la muerte ya no es un miedo, que la muerte ya no es una sentencia final, porque Jesús la venció. Él es el primogénito de los muertos. A Él la muerte no le tocará nunca más. Y cuando Él se manifieste, cuando su reino aparezca, incluso lo podemos ver en Apocalipsis, en el fin de todas las cosas. Cuando Juan el apóstol dice, ya no hay la muerte. Ya no hay la muerte. Entonces es necesario intentar entender que el contexto por el cual Pablo escribe es bajo una perspectiva judía. Y la perspectiva judía, ellos conocían 2 tiempos o 2 verdades de las profecías. Había un tiempo y realidades de ya y aún no. Ya y todavía. Todavía no ha sucedido. Entonces, cuando él habla sobre este paralelo de tinieblas y luz, cuando él habla de este paralelo de primogénito, de principio, Pablo está presentando a este Jesús también con un lenguaje hebreo, con un lenguaje que los creyentes de trasfondo judío pueden entender de las profecías y de esta realidad de ya y aún no. Y les voy a presentar un poquito más de este paralelo cuando les presente un poquito del texto, cuando sigamos más para adelante. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Él fue el primero que venció la muerte. Primero, que la muerte no le tocará otra vez más. Para que Él todo tenga la preeminencia. Para que Él todo, entre vida, creación, muerte, dominio, todo es Él, todo es de Él, todo es para Él. Por cuanto agradó al Padre. Y para mí, veo muchas veces que uno de los problemas que más tenemos en la iglesia cristiana en todo el mundo es cómo podemos explicar la Trinidad. Incluso las sectas y herejías atacan mucho esta doctrina o esta enseñanza de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? ¿Y quién es Jesús? Cuando no ponemos o no conseguimos
explicar y poner a Jesús en su debido lugar. Entonces, aquí Pablo está diciendo, presentando ya, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. A mí me gusta pensar lo que significa esta palabra plenitud. ¿Qué es que uno entiende por pleno? Completo. ¿Qué más? ¿Qué más uno puede entender por plenitud? Perfecto. Perfecto, completo. ¿Hay otra palabra más que puedes quizás traer entendimiento sobre esta palabra, plenitud? Yo pienso que aquel que tiene todas las cosas, o completo, o aquel que puede dominar todas las cosas, incluso a sí mismo. Alguien pleno, alguien tranquilo. Cuando me preguntan, fulana es plena, es alguien en paz. Es alguien tranquilo, es alguien que tiene control, alguien que tiene alegría, gozo, mansedumbre y todo eso. Para mí es, y bajo el lenguaje de Colosenses, cuando Pablo ora en este mismo capítulo, en la primera parte de su oración, cuando vimos que Pablo pide conocimiento y paciencia. Pablo presenta el poder de Dios y Pablo presenta y pide que a vosotros seáis dado el poder del conocimiento, de virtudes y paciencia. Cuando pienso en ello, pienso que el poder de Dios se manifiesta en nuestras paciencias. Mucha gente a veces hacen enlaces del poder con dominio, con violencia, con estruendo, con gritos, con potencia. Pero potencia en el reino son dos cosas: gratitud y paciencia. Quizás los retos más difíciles que tenemos en nuestras vidas. ¿A ti te cuesta tener paciencia? A mí me cuesta un montón. ¿A ti te cuesta ser grato? Ser agradecido. A mí me cuesta, porque es mucho más simple abrir mi boca y quejarme. Yo todos los días tengo que matar a un león para no dejar que las quejas salgan de mi boca. Es mucho más simple yo abrir mi boca y quejarme de cualquier cosa. Entonces, cuando veo esta palabra, en él habitó toda la plenitud. Imagínate un Dios que creó todas las cosas, que domina el universo por el poder de su palabra, someterse a una muerte, y muerte en cruz. Para mí este es el máximo de plenitud. El máximo que uno puede tener de paciencia. Sufrir el flagelo, la humillación, o la palabra que Yesley dijo en la escuela bíblica, el vituperio, la vergüenza. Y asimismo mantuvo su paz. En él habitase toda la plenitud. Y quizás nosotros, como los colosenses, somos muy apurados, queremos todo muy rápido, queremos conocer los misterios de Dios en cuestiones de clics. Bueno, sigamos con el texto. ¿Y por qué? Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo
todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A mí me llama la atención, y les comenté el domingo pasado y les vuelvo a comentar otra vez más, que en este texto, el que toma la iniciativa de reconciliar lo que estaba roto, el puente que estaba quebrado, es el mismo Dios. El Dios que fue ofendido por nuestros delitos y pecados. El Dios a quien hemos ofendido. El Dios que no llevó en cuenta esta ofensa y nos extendió la mano. ¿Qué es reconciliar? Es cuando tú estás de pelea con alguien y tú vuelves a buscar a esa persona para hablar, no para hacer las paces, para tener una otra amistad. Tú estabas lejos de alguien, estabas rompido con alguien, estabas de una manera que no quería asunto con esa persona. Entonces la iniciativa de Dios mismo en buscarnos a cada uno de nosotros, a cada uno que está aquí. Dios nos buscó uno a uno. No fue así de manera colectiva, fue uno a uno. Y tú sabes, y yo sé, cada uno de nosotros sabemos en qué hemos ofendido al Señor. Y asimismo, Él nos reconcilió. Y no solamente nosotros. Y a mí es algo que me llama bastante la atención, porque es como romper algo, y es por eso que me encanta la palabra, que la palabra griega aquí, que es cosmos, cuando habla de creación del mundo. Imagínate, cuando hemos escuchado desde pequeño que ya nacemos pecadores, y que por Adán hubo el primer pecado en el mundo, por Adán y Eva, y toda la creación está manchada por esta culpa, por este pecado, por esta carga. Toda la creación, todo. Si lees los primeros 3-4 capítulos de la Biblia, si tú tienes curiosidad o si no has leído todavía, te invito para que la leas, ¿vale? Ahí sabrás la historia de cómo sucedió el primer pecado en el mundo, en la historia humana. Pero este trágico acontecimiento trajo una consecuencia para todo el universo. El universo ahora está lejos de Dios, está apartado, está lejos. Y solamente un sacrificio que fuese más grande que el pecado podría cambiar el orden de todo. Entonces, esa reconciliación de Jesús hacia su creación reconcilia no solamente tú y yo, humanos, reconcilia todas las cosas, toda la creación, todo el universo. Y no sé vosotros cómo leéis o cómo entendéis de leer que el reino de Dios se manifiesta. Y veo en el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías, Ezequiel y Daniel, profetas que hablan un poco de este lenguaje más profético de Apocalipsis. E incluso Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, él presenta este reino de Dios se manifestando en nuestro mundo, en la creación, tocando todas las partes. Y ahí parece como algo, una película de Hollywood, ¿no? Parece como una película extraña, que este reino se manifieste. Habrá, y a veces se mira algunos salmos que dice que las palmas, que los árboles le aplaudirán, que las aguas cantarán de júbilo a su nombre. ¿Quién es este?
que las aguas le cantarán de júbilo? A Jesús. ¿Y por qué las aguas y los árboles, los pájaros, porque todo que hay en el universo, las estrellas, cantarán a Jesús? Porque Él reconcilió todas las cosas bajo su sangre, bajo su poder. Y no hay alma viviente en el universo que no rendirá honra y honor a Jesús de Nazaret. No hay ningún, dice Pablo escribiendo a los filipenses, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, es el dueño de todo. Él es incomparable, incomparable. Entonces, esta reconciliación es la iniciativa de Dios hacia nosotros, nos haciendo paz con la sangre de su cruz. Y Pablo sigue, y vosotros también. Y ahí Pablo parece que sale un poquito de su estrofa, de su himno. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces Pablo ahora dice a los colosenses, mira, vosotros antes erais ajenos a las promesas. No tenías parte en nada de que Dios prometió a la gente de Israel, al pueblo de la promesa. Pero ahora, y tú y yo también éramos así. Y tú y yo también éramos enemigos de Dios. Ese es el cuadro que Pablo pinta, tanto en Efesios cuanto en Colosenses. Nosotros hemos sido enemigos de Dios. Qué fuerte, ¿no? ¿Y qué pasa? Aunque éramos enemigos, este Dios toma la iniciativa, se reconcilia con nosotros y dice, ahora no solamente sois súbditos de mi reino, pero les puedo llamar amigos. Eso es algo increíble. Y Pablo sigue. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Estaba leyendo un comentario bíblico acerca de este versículo esta semana, y intentando entender qué Pablo quiso decir cuando dice en su cuerpo de carne. Entonces me di cuenta, buscando eso, que era para combatir esta creencia de que Jesús no había unos que creían que Jesús no podía ser Dios, o otros que decían, como algunas creencias en el primer siglo de la iglesia, que Jesús no era hombre, era solo Dios. Esto fue un problema que sucedió mucho en la iglesia en sus primeros tiempos. Algunos que creían que Jesús era Dios y que como Dios no puede haber muerto, ¿cómo es que un Dios muere? Incluso es un dilema humano, filosófico, que está en boga hasta hoy. ¿Cómo es que Dios muere? Incluso hubo un filósofo muy conocido llamado Nietzsche que dijo, la muerte de Dios. Se quedó muy conocido por sus libros y sus prédicas o sus enseñanzas acerca de la muerte de Dios. Y hoy los filósofos y los estudiosos de la religión saben que Dios está súper vivo, vivísimo. Y religión es un tema que está presente en todo el mundo. Todo el mundo. He estado en encuestas e investigaciones de misiólogos, es gente que estudia sobre misiones en el mundo, y en estas encuestas, estas investigaciones apuntan
que cada vez más en el mundo la gente está religiosa. La única región del mundo donde la religión decae o disminuye es Europa. Pero en el resto del mundo, religión sube. Es como hay una inversión, ¿no? Europa en el pasado ha sido el centro de la religión, ¿no? Cuando la fe cristiana se transformó en cristianismo, fue aquí en Europa. Y desde aquí para todos lados. Hoy lo que vemos es que en otras partes del mundo, religión como un todo, no estoy hablando de fe cristiana. Claro, fe cristiana es una de las que más crecen, pero el tema espiritualidad es uno de los temas más buscados. Segundo, en el Google, si vas a Google, el segundo tema más buscado es salvación. Y infelizmente está después de porno. El tema más buscado en Google es porno. Y el segundo es salvación. O cómo tener paz en el alma. La gente está en esta búsqueda de Dios, en la búsqueda de paz. Bueno, y cuando Pablo escribe en su cuerpo de carne, está presentando este Jesús que es Dios y también era hombre. Entonces dice, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Aquí Pablo presenta un paralelo y aquí dice, esperanza del Evangelio. ¿Qué es este Evangelio que Pablo habla? Y Pablo va aquí a meter, como les comentaba antes, este paralelo entre ya y aún no. Esperanza del Evangelio. Y cuando miramos más para adelante, versículo 28, Pablo dice, Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Entonces Pablo presenta dos esperanzas, esperanza del Evangelio y esperanza de gloria. Son dos paralelos. ¿Qué es esperanza del Evangelio? Según Pablo en este texto. Esperanza del Evangelio aquí es la realidad de la vida que vivimos ahora. Cómo nos portamos, cómo vivimos. Lo que este mensaje nos toca y cómo la compartimos de tal manera que enseñamos a los otros, a las personas que están a nuestro alrededor, cómo es la vida de Cristo a través de nosotros que somos su cuerpo. No es para los de adentro, es para los de afuera. Entonces la esperanza del Evangelio es el ya. Es la esperanza que ya hemos escuchado, que ya hemos conocido, que ya hemos tenido, que ya estamos teniendo en este momento. Y la esperanza de gloria, Cristo en vos, en vosotros. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria es el que, es el aún no. Ya y aún no. No estamos en la gloria aún. Pero a través de Cristo estaremos allí. A través de Cristo sabremos lo que es la gloria. Lo podemos creer. Lo podemos entender que Él es la esperanza de gloria. Entonces seguimos. Esta esperanza que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, en todo el cosmos que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Seguimos. Aquí en versículo 24, Pablo comienza a explicar un poco más, da un poco más de detalles de su ministerio y un poco más de su servicio para esta iglesia. Él termina su música, su oración en el versículo 23 y aquí empieza un otro párrafo y un otro estilo de escrita de texto.
Y aquí ya es como preparando, diciendo por qué y para qué envía su carta. Entonces Pablo ya comienza. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. De donde Pablo escribió esta carta. Desde Roma en su cárcel. Ya hemos visto eso, ¿no? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Qué Pablo está queriendo decir con ello? Pablo todavía está diciendo, mira, ahora es otro tiempo. Acuérdense que yo les comenté un día, es imposible entender el Nuevo Testamento sin pensar que este fue un libro escrito por gente bajo persecución para gente que estaba en persecución. Todas las promesas del Nuevo Testamento que están en las cartas de Pablo, o todas las oraciones, y todas las era para gente que estaba bajo persecución. Entonces, por favor, cuando tú digas, todo puedo en Dios que me fortalece, sepas que escribió este fue alguien que estaba muriendo y siendo llevado en plaza pública y siendo golpeado por decir aquello. Entonces, cuando Pablo dice, padezco por vosotros y cumple mi carne lo que falta. ¿Lo que falta de qué? De las aflicciones. No que Cristo no cumplió su obra. ¿Vale? Aquí Pablo, aparte que le tocaba a Pablo de sufrir, le faltaba cumplir todavía. Por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios. Y a mí me encanta esta palabra ministro. La palabra ministro aquí es la palabra siervo. Diácono. No hay nada que distinga un ministro más que el servicio. Hay un dicho en el mundo: si tú no sirves para servir, ya no sirves. Y eso me llama la atención porque muchas veces pensamos que ser ministro es tener un título, una unción, un empoderamiento especial. No. Ser ministro, según Pablo y según esta lógica, es servir. Y Jesús mismo trae este paralelo, presenta este paralelo de servicio. Un corazón servicial, de entrega, de servicio. La palabra ministerio en la Biblia es servicio. No es predicar. Predicar es parte del servicio. Como un todo, servir. Del cual fue hecho ministro, según la administración de Dios. Dios es el cabeza, Dios es el dueño. Yo soy siervo. Nos damos cuenta que la palabra líder casi nunca aparece en la Biblia. Pero la palabra siervo, montones de veces. Según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, y aquí la palabra misterio, porque Pablo usa esta palabra misterio, porque Pablo está presentando a esos hermanos que querían conocer el mundo paralelo, el mundo de los ángeles, el mundo de las profecías o el mundo el mundo exotérico, el mundo que no sabemos, el futuro, como gente que pone cartas hoy en día, ¿no? O gente que tiene sus cristales. Déjame ver los cristales, déjame sentir el ambiente. Una vez tenía una colega, también profesora en la universidad,
Y a veces nos reuníamos como profesores de la universidad y ella traía sus cristales. Y decía, yo siempre ando con mis cristales porque quiero sentir la vibra del ambiente. Y yo, madre mía, ¿qué hace esta tipa? Y decía, mira, tú tienes una energía que no entiendo qué. Y yo, una energía, tienes un aurea. Y yo, ¿qué es un aurea? Y siempre estaba ahí con sus cristales, con sus cosas, con sus cuestiones. Y, ¿quieres que te vea el futuro? Y yo decía, no, ya sé mi futuro. Ya tengo por seguro mi futuro. Yo tengo, ¿y tú sabes el tuyo? Le preguntaba a ella. Bueno, no sé, entonces, ¿por qué te fijas en eso? Entonces, cuando Pablo habla de este tema del misterio, Pablo está como respondiendo a esta creencia que había en la iglesia, este interés espiritual que había en la iglesia de Colosas. Bueno, infelizmente hay en algunos grupos cristianos esta cuestión de interés por el futuro. Muchos creyentes van y buscan los oráculos y quieren saber el futuro que Dios tiene para mí. Aunque no sepamos, aunque no escuchemos, tenemos por seguridad y por seguro que todo que vivimos y todo lo que viviremos está bajo el control de Dios. Todo que tú vives y vivirás estará bajo el dominio, bajo el control de aquel que creó y sostiene todas las cosas. Amén. Entonces, este misterio estaba oculto a los gentiles antes, a la gente que era ajena a esta cultura y que estaba oculto desde los siglos y edades. Y aquí está la palabra aeón, que también era esta palabra que se refería a este ángel poderoso, que a veces incluso los colosenses equiparaban a Jesús, le ponía el mismo poder. Pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Y a mí me da mucha alegría leer esta palabra. ¿Por qué? A aquellos que antes eran llamados enemigos de Dios, ahora Dios les llama santos. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Hoy, cuando Dios nos mira, nos llama y nos mira como santos. Eso para mí es algo increíble. Hay algunas palabras en la Biblia para que Pablo mismo escribe palabras para explicar lo que es salvación. Y hay algunos conceptos. Por ejemplo, una de las palabras es justificación. Hay la palabra redención. Hay la palabra justificación. Y hay la palabra reconciliación. Esas tres palabras están presentes en las cartas de Pablo, bastante. Y también en Pedro y Juan y todo. Pero digamos, justificación es cuando, primero, redención. Redención, te explico, es cuando alguien paga tu deuda. Tú tienes una deuda muy grande con alguien, con un banco. Y llega alguien y dice, no te preocupes, tu deuda está cancelada. Está anulada. Ya no debes nada. Qué alegría, ¿no? Se me quitó un peso de la espalda. Esa es salvación. Esto es redención, remisión. Alguien te pagó la cuenta, ya no debes nada. Y no deberás más en el futuro. Mejor aún. Perdiste la chance de decir gloria a Dios. Ya no tienes más deuda, ya no tienes ninguna deuda con el universo, con Dios. Eso es algo increíble, ¿eh? La otra palabra es justificación. Es poner algo que está fuera de su lugar en su debido lugar. Algo que está chueco y ahora le pones recto. Somos justificados. Alguien viene y dice, no tienes que cobrarle nada más porque yo
he tomado su culpa. Yo le pongo recto. Estás ahí sin miedo de presentarte delante de nadie. Esta es salvación. Y esta otra palabra es reconciliación. Es cuando estábamos apartados, alejados y ahora estamos cerca. Somos llamados de santos, desde enemigos, ladrones, asesinos, malhechores. Ahora somos hechos y llamados santos. Santo no es alguien que está ahí en una pared con un retrato, con una estatua. Santo es gente que está viva, intentando vivir para Dios, luchando contra su naturaleza. Y que sabe que su deuda ha sido pagada, que su deuda ha sido cancelada. No porque Él es bueno, no porque Él lo merezca, no porque Él es todo lo que haga, está de alguna manera intentando cubrir toda esta despesa que tuvo el reino. No, es porque Dios mismo, a través de Jesús, tomó la iniciativa de pagar nuestras deudas. Y eso lo verás en capítulo 2 y 3. Ya le dejo un poquito así, pero es sobre este punto de vista. A quienes Dios, versículo 27, y vamos ya para terminar. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado. Yo les comenté la semana pasada que el simple hecho de que Jesús muriera en la historia humana bajo Roma en el año 33 fue solamente un hecho histórico, porque la decisión del sacrificio del Cordero ya había sido tomada antes de que el mundo, de que el universo hubiese sido creado. El Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ese era el misterio. El misterio que los profetas del Antiguo Testamento no habían entendido. Que Abraham, como estás estudiando capítulo 11 de Hebreos, todos estos que por fe lo antevieron, pero no entendieron, creyeron sin entender, creyeron sin ver, y eso era un misterio. Misterio no era el culto a los ángeles, misterio no era los encuentros de poder, que muchas veces pensamos que poder de Dios se manifiesta con gritos. No es gritos, poder de Dios es paciencia y virtudes. Una vez estaba leyendo la biografía de Madre Teresa de Calcuta, que fue una misionera por toda su vida en la India, y a mí me encanta leer las biografías de misioneros. Y una vez ella le hicieron una entrevista, este escritor, el autor del libro, le preguntó a María Teresa y dijo: ¿cómo usted se relaciona con Dios? Ella dijo: yo oro. Yo me pongo en mi cuarto, en mi habitación, y hablo con Dios. Entonces el reportero, el entrevistador, le pregunta: ¿y qué que usted dice a Dios? Ella le respondió: yo no digo nada. ¿Nada? No. Cuando estoy con Dios, me pongo en silencio. Y él dijo: ¿por qué? Porque Él es mi Padre y sabe todo lo que necesito. Cuando estoy delante de Él, estoy con Él. No tengo que hablar nada, no tengo que pedirle nada, estoy con Él. Quiero estar con Él. ¿Cómo aprendo con Madre Teresa? Entonces, para mí esto es poder de Dios. Estar delante de Dios y estar en silencio.
reconociendo su grandeza y su poder. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿Qué es el misterio? El misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el futuro. Cuando el reino de Dios se manifestará al mundo a través de su iglesia. Cuando el reino de Dios se va a manifestar y todo ojo verá. Todo ojo. No sé vosotros, pero yo me imagino este glorioso día y anhelo por él. A veces cuando miro, escucho las noticias de cómo el mundo está loco. Como vemos estos días conflicto en Venezuela. No sé que vosotros, ¿cuál es el sentimiento que viene en tu corazón cuando escuchas cómo está el mundo? A veces miramos y parece que hay una desesperación. Parece que está un momento que no está nada. El mundo está loco. Y yo digo, Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres la esperanza de gloria para este mundo perdido. Para este mundo loco. Y a veces digo y oro, Maranata. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, tú eres la esperanza del mundo, tú eres la respuesta del mundo. Y todo está bajo tu control, aunque no entendamos, aunque no podemos entender y saber esa esperanza de gloria, de que Cristo reinará sobre todo, es que tiene que motivar nuestras vidas a cada día. ¿A quién anunciamos esta esperanza que pone en regla, que pone en orden todas las cosas, aunque todo esté un caos? ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. Y aquí hay que tener en cuenta que este perfecto aquí no es que tú no puedes cometer un equívoco, que tú no puedes cometer un error en tu vida. Perfecto, Pablo está hablando en la filosofía hebrea, judía. En la filosofía judía, perfecto es estar en el propósito para el cual fuiste designado. Estás en la función para la cual fuiste creado. Ese es el perfecto, bajo el entendimiento de este texto. No es que tú seas 100% sin cometer error. No hay nadie en este mundo que es perfecto. Pero sepas que tú tienes que luchar para hacerlo, para estar bajo el propósito para el cual fuisteis creado. Eso es perfecto en ese texto. Pues, con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? El conocimiento y el temor al Señor. Y quien teme al Señor vive una vida santa. Quien teme al Señor no maltrata a su hermano. Quien teme al Señor no busca conocer los misterios del futuro, porque ya tiene por seguro que todo en su vida está bajo el control de Dios. Para el cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. ¿Qué potencia que Pablo habla? Está en cárcel. Potencia, paciencia y virtud. Esperanza. Mira, aquí en este primer capítulo Pablo va a hablar de la tríade que él está siempre hablando. Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Estas son tres palabras que están presentes. Bueno, a quien ama, cuida. Quien ama, cuida, no maltrata. ¿No? Es así, ¿no? Según la potencia, que tiene paciencia, esperanza, dominio propio, control, el cual actúa poderosamente en mí. Ya termino aquí. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Hoy más que todo, saber la diferencia, que información no es conocimiento. Podemos ser informados y podemos ser estúpidos. El mundo está lleno de gente bien informada y estúpida.
Segundo reto es que el principio del conocimiento de sabiduría es el temor al Señor. Segundo, que pongamos a Jesús en su debido lugar. Es el reto que tú y yo más tenemos. Es que muchas veces queremos tener el control, tomar el control y dominar todas las situaciones. Permite que Jesús tenga el control de tu vida. Tercero, desarrollar o crear en nosotros una actitud de gratitud y paciencia. No estarmos tan ansiosos por nada. Cuando Jesús predica el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7, Él dice: no estés preocupados con nada. Seamos pacientes. ¿Por qué tanta prisa? Gratitud. Aquel que conoce a Dios tiene un corazón grato. Servicio. Predicar este Jesús, duela lo que duela, aunque que por ello me mete en la cárcel. Me quedo y termino mi parte de este libro con este reto personal de traer este Jesús poderoso, el Creador, a mi vida diaria, en mis relaciones. ¿Cómo puedo enseñar al mundo sobre Jesús? Yo, que otro día, que en otro tiempo era llamado enemigo de Dios y hoy soy llamado santo. ¿Cómo tú puedes tener en tu vida? Puedes vivir de modo que el mundo te mire, este chico, esta chica, esta señora, este hombre es un santo de Dios. Oremos y pidamos esto al Señor. Señor, nosotros nos presentamos delante de ti y te damos las gracias por habernos tenido este tiempo para estudiar tu palabra, escuchar tu palabra para nosotros. Saber que este reto que tenemos es de darte a ti el lugar de primacía, el lugar de dominio, el lugar de control, porque todo es para ti, todo viene de ti, y a nosotros nos toca solamente obedecerte. Señor, muchísimas gracias porque podemos creer en ti aunque el mundo esté loco, aunque las situaciones estén caóticas. Sabemos que todo está bajo tu control. Nada ha cambiado, nada ha salido debajo de tus manos, Señor. Queremos rendir a ti el lugar que te he debido, que solo a ti te pertenece. Y a ti en esta mañana rendimos la honra, la gloria, el honor, la soberanía, la fortaleza, porque solo tú, Jesús, eres digno, eres digno, eres digno. Gracias, Señor, porque nos has transportado de las tinieblas hacia tu luz. Gracias, Señor, porque nos has llamado amigos tuyos cuando en otro tiempo éramos enemigos. Gracias, Señor, porque nos has reconciliado contigo, aunque no merezcamos nada, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro vivir diario a sermos más pacientes, a sernos, Señor, más gratos, agradecidos, Señor. Tener un corazón que bendice al otro, que no maldice. Gracias, Señor. Te pedimos y oramos creyendo en el Cristo, que es la esperanza de gloria en nosotros. Amén. Dios os bendiga. Amén.
Gracias, Wellington, por esta exposición tan completa. Y qué bonito el pensar que somos participantes de esa segunda creación en Cristo, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y no podemos hacer otra cosa que darle gracias, ¿verdad? Por ese sacrificio salvífico en nuestro favor. Quiero recordar que vamos a empezar ya los cursos de bautismo. No sé, las personas que están interesadas, hoy falta mucha gente, pero ya hay 4 hermanos que me han comentado que quieren bautizarse. Entonces, si conocéis a alguien que pudiera estar interesado y no ha venido hoy, por favor se lo transmitís, ¿de acuerdo? Vamos a empezar ya esos cursos. Y quería que viniese Gleison y Aline, que están por ahí, porque ellos han cumplido años esta semana. Y el Ministerio de Alabanza también, por aquí, por favor. Porque vamos a orar por ellos. Y vamos a cantarles cumpleaños feliz, ¿verdad? Vamos a orar primero, ¿vale? Bueno, ¿cuántos cumplís? 31. Bien, son muy jóvenes los dos. Y damos muchas gracias al Señor por ellos, ¿verdad? Señor, te damos muchas gracias por las vidas de Gleison y de Aline, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú hasta aquí los has guardado, y gracias porque sabemos que lo vas a seguir haciendo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de conocerle, Señor, y te rogamos, Señor, por protección, por provisión, por cuidado, por dirección y por cualquier cosa que ellos necesiten de ahora en adelante, Señor. Los ponemos en tus manos, que son las mejores manos, y te damos las gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues ahora vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz, parabéns, parabéns a você, nossa larga felicidade, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amén, que el Señor les bendiga. Vamos ahora a tomar café, ¿de acuerdo?